¿Cuántas veces has pensado en tu padre? No en él como una persona con un nombre y una historia propia, sino en lo que representa dentro de ti. Puede que lo recuerdes con amor, con distancia, con indiferencia o con una herida abierta que nunca ha terminado de sanar. Porque el padre no es solo el hombre que estuvo o no estuvo, el que nos cuidó o nos falló, el que amamos o el que rechazamos. El Padre es una estructura interna dentro de nosotros. Es la percepción que hemos construido en base a su imagen. Y esa imagen, queramos o no, influye en nuestra confianza, en la manera en que nos relacionamos con el mundo y en cómo nos tratamos a nosotros mismos. Hoy quiero invitarte a un viaje hacia adentro, a mirar con sinceridad cómo la imagen creada de nuestro Padre ha moldeado nuestra identidad emocional y mental. También a reconocer las heridas que seguimos arrastrando sin darnos cuenta y sobre todo a permitirnos la posibilidad de sanar. Sanar el vínculo con el Padre no es cambiarlo a Él, es liberarnos del peso emocional, de la culpa, del resentimiento. Es dejar de cargar con lo que ya pasó o con los debería haber sido diferente y darnos permiso para autoconstruirnos desde otro lugar. Y si alguna vez has sentido que hay algo en tu vida que se repite, que te frena, que no logras avanzar del todo, quizá haya algo en la relación con tu padre que aún necesita ser visto. Así que quédate hasta el final, porque en este episodio vamos a explorar juntos cómo nuestra percepción del padre define nuestra manera de sentir y actuar, cómo las heridas de la infancia siguen afectándonos hoy y cómo podemos dar un paso real hacia la sanación, no solo con él, sino con nosotros mismos. Este es un tema profundo, pero si te permites escucharlo con el corazón abierto, puede cambiar la forma en la que te ves a ti mismo. Y quizás, al final de este proceso, puedas sentir dentro de ti algo parecido a esta frase con la que comenzamos. Te libero de mis juicios, te libero de mis expectativas, te tomo como mi Padre, exactamente como eres. Gracias por lo que diste, gracias incluso por lo que no pudiste dar. Todo me ha traído hasta aquí. Y ahora, sin más dilatación, empezamos. ¿Cómo percibíamos a papá en la infancia? Cuando somos niños, a menudo papá es un gigante. Para algunos, no. Pero no importa su altura, su complexión, si estaba presente o ausente. En nuestra mente infantil, él lo era todo, aunque para otros no era nada. Desde nuestra mirada inocente, lo veíamos con los ojos de la necesidad. Si nos abrazaba y nos decía estoy orgulloso de ti, su voz se grababa con seguridad y amor. Si era distante o ausente, asumíamos que su lejanía tenía algo que ver con nosotros. La relación con papá se escribe en nuestro inconsciente antes de que podamos comprenderla, moldeando nuestra forma de sentirnos en el mundo. No es solo lo que hizo o dejó de hacer, sino cómo lo percibimos y cómo nos lo describieron los demás. Veamos ahora el Padre real versus el Padre interno. Si en este momento te preguntara, ¿cómo era tu padre en tu infancia? ¿Qué imagen aparece en tu mente? Tal vez lo recuerdes como un hombre cariñoso, protector, alguien que te cargaba en los hombros o te enseñó a montar en bicicleta. O quizás lo primero que venga no sea amor,
sino ausencia, exigencia, miedo o indiferencia. Puede que su voz resuene en tu memoria como una fuente de consuelo o como un eco de órdenes y correcciones. O tal vez ni siquiera recuerdes su voz, porque nunca estuvo lo suficiente como para dejar una huella clara en ti. Pero aquí hay algo clave. Nuestro Padre real y nuestro Padre interno no siempre son lo mismo. El Padre real es el hombre que existió, con su historia, sus heridas y sus propias decisiones. Es un ser humano con luces y sombras, con fortalezas y limitaciones que quizás nunca llegamos a conocer del todo. El Padre interno, en cambio, es la versión que quedó en nuestra mente y en nuestro corazón. Una construcción basada en lo que vivimos con Él, en lo que sentimos en su presencia o ausencia, y en lo que nos contaron sobre Él. A veces el Padre real fue un hombre con buenas intenciones, pero nuestra mirada infantil lo percibió como distante o inalcanzable. O al contrario, quizás lo idealicemos de niños y ya adultos nos dimos cuenta de que era más vulnerable de lo que creíamos. La clave para sanar nuestra relación con Él no está en cambiar ese pasado, sino en revisar la imagen que guardamos dentro de nosotros. Porque cuando miramos más allá de nuestra percepción, podemos ver a nuestro Padre como algo más que el rol que ocupó en nuestra vida. Y en ese espacio de comprensión comienza la verdadera sanación. De niños no entendemos las circunstancias. No sabemos de horarios laborales, estrés, problemas emocionales o cargas familiares. Lo único que percibimos es su presencia o ausencia, su calidez o frialdad, su aprobación o indiferencia. Si papá llegaba tarde porque trabajaba mucho, lo vivíamos como alguien lejano, quizás alguien que no quería estar con nosotros. No pensábamos está cansado, trabaja para darnos una mejor vida, sino más bien papá nunca está. Y aunque esa ausencia tuviera una razón, podía sentirse como un rechazo. Si era callado y no expresaba cariño, asumíamos que simplemente no le importábamos. No entendíamos que tal vez creció en un entorno donde los hombres no mostraban ternura porque se veía como debilidad. Solo percibíamos el silencio y lo interpretábamos a nuestra manera. Si era estricto, lo percibíamos como alguien difícil de complacer, alguien para quien nunca éramos lo suficientemente buenos. Y aunque su intención fuera enseñarnos disciplina, en nuestra mente infantil eso podía sentirse como miedo o como una lucha constante por su aprobación. Si no ponía límites y mamá era la figura de autoridad, aprendíamos a no confiar en él. Podíamos verlo como alguien débil, sin un rol claro en la familia, lo que nos dejaba una sensación de inseguridad. Un niño necesita estructura, alguien que sostenga el hogar con firmeza. Si esa figura no estaba, podíamos crecer con la creencia de que los hombres no son confiables o que no podemos depender de ellos. Todo esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo hablaban de él los demás? Nuestra percepción de papá no se formó solo por nuestra relación con él, sino también por lo que nos dijeron sobre él. Si mamá hablaba de él con admiración, lo veíamos como un pilar de la casa. Si en cambio lo mencionaba con resentimiento, decepción o rabia, asumíamos esa visión sin cuestionarla. ¿Cómo lo describía la familia? ¿Era el hombre trabajador y responsable o el que no cumplía con su rol? ¿Era el fuerte, el líder, el protector o el que fallaba una y otra vez? ¿Era el héroe o el villano de las historias familiares? Hagamos un ejercicio de reflexión.
Antes de continuar, te invito a tomarte un momento para hacer este ejercicio. Si cierras los ojos y piensas en la voz de tu padre, ¿cómo suena? ¿Cálida o distante? ¿Autoritaria o indiferente? ¿Recuerdas alguna frase específica que te haya marcado? ¿Cómo te hablaba? ¿Con paciencia, con exigencia, con cariño o con dureza? ¿Te llamaba con un apodo especial o solo por tu nombre? ¿Qué emoción te despierta pensar en él? ¿Paz, nostalgia, tristeza, rabia? ¿Sientes que hay algo que aún no has soltado? No importa si hoy ya no está, si la relación cambió o si crees que esto no te afecta. La imagen de nuestro Padre sigue viva en nuestro interior, influyendo en cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con el mundo. Por eso, antes de hablar de sanación, primero debemos entender qué imagen guardamos de Él y cómo nos ha afectado. Porque solo cuando vemos con claridad podemos empezar a soltar. Las heridas de la infancia y la imagen de los hombres en la familia. Nuestra percepción de lo masculino se construyó desde niños, no solo con nuestra experiencia directa, sino también con la manera en que los demás hablaban de los hombres en la familia. Esta imagen en sí puede estar alimentando las heridas emocionales y el temor a observarlas. Ya sabemos que cuando somos pequeños absorbemos esas narrativas como verdades absolutas. Si mamá decía que papá nos servía, lo asumíamos, sin darnos cuenta de que estábamos heredando su dolor. Si la familia lo veía como un hombre ejemplar, lo creíamos, aunque nuestra experiencia con él no siempre reflejara eso. Pero lo que nadie nos dijo es que esa percepción podía estar incompleta, sesgada o distorsionada. Porque una cosa es cómo era papá y otra muy distinta es cómo aprendimos a verlo. Y hasta que no nos atrevamos a mirar eso con honestidad, no sabremos qué parte de nuestra historia con él es real y qué parte es una herencia emocional que seguimos cargando sin darnos cuenta. Veamos ahora el juicio de mamá hacia papá. Desde pequeños escuchamos su juicio, su tono, su lenguaje corporal cuando hablaba de él. Y aunque no lo recordemos conscientemente, esa energía queda impregnada en nosotros. Si mamá veía a papá como un hombre fuerte, responsable y digno de admiración, lo percibíamos de esa forma. Si por el contrario lo describía como el débil, inmaduro, ausente, egoísta, asumíamos esa visión como verdad. Y esto no solo afectaba nuestra relación con papá, sino nuestra relación con lo masculino en general. Y aquí es donde podemos notar una diferencia clave. Si somos mujeres, la forma en que mamá hablaba de papá puede haber influido en nuestra forma de relacionarnos con los hombres en la vida adulta. Si lo veía como irresponsable o débil, podemos haber desarrollado desconfianza hacia los hombres, sintiendo que no podemos depender de ellos. Si lo veía como agresivo o autoritario, es posible que de adultas hayamos aprendido a mantenernos en guardia, temiendo la repetición de esa figura en nuestras parejas o relaciones cercanas. Si mamá lo veía con resentimiento o con una sensación de injusticia, podemos haber crecido con la idea de que los hombres son una carga o una fuente de decepción. Y si somos hombres, la manera en que mamá hablaba de papá pudo habernos afectado de otra forma. Si lo veía como un hombre débil o inútil, podemos haber absorbido esa imagen y crecer sintiéndonos inseguros de nuestra propia masculinidad.
Si lo describía como una persona que falló, podemos haber sentido la presión de no ser como él, lo que puede habernos llevado a autosabotearnos, a reprimir nuestro lado masculino o incluso a evitar ocupar un rol de liderazgo o autoridad. Si mamá tenía un resentimiento profundo hacia los hombres, podemos haber sentido culpa por ser hombres, como si ser varón fuera algo negativo o peligroso. En ambos casos, lo que mamá veía en papá nos afectó más de lo que creemos, porque lo que ella veía en él, en muchas ocasiones, fue lo que aprendimos a ver en los hombres. Si mamá hablaba con resentimiento, si se quejaba de que papá nunca estuvo, que no hizo lo suficiente, que no era un buen hombre, pues nosotros absorbimos ese mensaje. Y quizás sin darnos cuenta, desarrollemos desconfianza hacia lo masculino. Otra pregunta clave es cómo han sido vistos los hombres en la familia. Piensa en esto. ¿Cómo era tu abuelo? ¿Era una figura fuerte o alguien ausente? ¿Cómo describían a los tíos, hermanos o figuras masculinas cercanas? ¿Se hablaba de los hombres como protectores o como irresponsables? Si en la familia los hombres eran vistos como personas confiables y protectoras, es probable que hayamos desarrollado una imagen equilibrada de lo masculino. Pero si predominaban frases como los hombres solo traen problemas, si quieres algo bien hecho, hazlo tú misma, a los hombres no se les puede confiar nada, los hombres no saben comprometerse, entonces, de manera inconsciente, podemos haber aprendido a ver a los hombres como una carga o una decepción constante. Si somos mujeres, podemos haber desarrollado esa autosuficiencia extrema, sintiendo que depender de un hombre es un riesgo. O al contrario, haber buscado en nuestras parejas esa aprobación y protección como una forma de compensar la ausencia o rechazo paterno. Podemos sentir que si bajamos la guardia nos van a lastimar. Y si somos hombres, si los hombres de la familia fueron vistos como frágiles o incapaces, podemos haber crecido con la sensación de seguro voy a fallar o si no lo hago perfecto no valgo nada. Si fueron vistos como agresivos, podemos haber desarrollado ese miedo a asumir un rol de protagonismo o liderazgo, por temor a repetir esos patrones. O podemos haber sentido la presión de demostrar que somos lo opuesto, sobrecargándonos con responsabilidades para compensar la imagen negativa del hombre en nuestra familia. Nuestra relación con lo masculino influye en cómo nos percibimos, cómo nos vinculamos y qué esperamos de los demás. Si el padre fue visto como débil, en las mujeres no puedo confiar en un hombre para que me sostenga emocionalmente. Mejor me hago cargo de todo yo sola. Y en los hombres tengo que demostrar que sí soy capaz, que no soy como ellos. Entonces hay una carga, una presión constante interna. Si en la familia había una imagen negativa de los hombres, en las mujeres el sentimiento es mejor sola que arriesgarme a confiar en un hombre. En los hombres no quiero ser otro problema, mejor no me meto en nada. Y hay un alejamiento. Estos pensamientos se arraigan y nos afectan mucho más de lo que creemos. Romper estos patrones nos permite resignificar la relación con lo masculino y construir nuestra propia visión más allá de lo heredado. Veamos ahora la parte de sanar la perspectiva interna del padre. No podemos cambiar lo que papá hizo o dejó de hacer, pero sí la forma en que lo vemos. El problema es que muchas veces nos quedamos atrapados en la mirada de nuestra infancia, donde él es solo el padre que falló, el que nos tuvo, el que no supo, el que no nos dio lo que necesitábamos. Pero papá es más que sus errores. Es un hombre con una historia, con heridas que quizá nunca entendimos, y mientras sigamos viéndolo solo a través del resentimiento
o la carencia, nos será imposible soltar esa carga. Sanar no es justificar, es comprenderlo más allá de lo que nos mostró en la infancia. Y para eso tenemos que hacer un ejercicio de reencuadre, ver a nuestro padre como una persona, como un hombre, antes que como nuestro padre. Te dejo un ejercicio de reencuadre interno. Imagínate a tu padre cuando era niño. ¿Cómo fue su infancia? ¿Tuvo el amor y la atención que tú esperabas recibir de él? ¿Creció con palabras de apoyo o con críticas constantes? ¿Cómo era su relación con su propio padre? Ahora piensa en él en su adolescencia. ¿Tuvo que madurar demasiado pronto? ¿Qué expectativas familiares cargaba sobre los hombros? ¿Cómo aprendió a expresar o reprimir sus emociones? Imagínalo en su juventud, antes de convertirse en padre. ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Qué obstáculos enfrentó? ¿Cómo le enseñaron a ser padre o no le enseñaron en absoluto? Este ejercicio es esencial para liberar la carga de solo verlo desde el dolor, porque cuando entendemos de dónde viene alguien, es más fácil soltar lo que esperamos que nos dé. Veamos ahora cómo soltar el resentimiento. El resentimiento nos mantiene atados a la historia del dolor, nos roba energía y nos impide avanzar. Soltar no es decir papá lo hizo bien, sino decir esto me dolió, pero ya no quiero que me siga doliendo. Para esto podemos hacer algunos ejercicios de sanación. Por ejemplo, la carta no enviada. Escribe una carta a tu padre sin filtros. Dile todo lo que sientes, lo bueno y lo malo, lo que esperaste de él, lo que dolió, lo que aún no has soltado. No la enviarás, es solo para liberar lo que está atrapado dentro de ti. 2. Visualización sanadora. Cierra los ojos, imagina un encuentro con él. Dile lo que nunca pudiste decirle y escucha lo que él respondería si fuera capaz de darte lo que necesitaste. Y visualiza que le entregas la carga emocional que has llevado y la sueltas. Y puedes hacer una frase de reconciliación interna desde una mirada sistémica. Sanar la relación con el padre. Ya hemos dicho que no se trata de cambiarlo, ni de esperar que haga algo diferente. Se trata de darle un lugar en nuestro corazón, tal como es, sin querer transformarlo en otra cosa, sin esperar que sea lo que no pudo ser. Así que ahora veamos esas frases de reconciliación interna con el Padre. Te veo como el hombre que eres, más allá de mis heridas, más allá de mi mirada infantil. Tomo la vida que me diste tal como vino, con gratitud y sin reproches. Dejo de exigirte lo que no pudiste darme y elijo ver lo que sí recibí de ti. Miro tu historia con compasión y entiendo que hiciste lo mejor que supiste. Ya no necesito que seas diferente para poder amarte. Te devuelvo lo que no es mío. Me quedo con el regalo de la vida que me diste. Suelto la imagen del padre que desee y honro al padre que tuve. Te libero de mis juicios, te libero de mis expectativas. Te tomo como mi padre, exactamente como eres. Ahora tomo mi lugar como hijo o hija y dejo que seas solo mi padre, sin exigencias, sin reproches, sin cargas. Gracias por lo que diste. Gracias incluso
por lo que no pudiste dar. Todo me ha traído hasta aquí. Gracias. Cuando podemos decir estas frases desde el corazón, algo profundo cambia en nosotros. La rabia se disuelve, el resentimiento pierde su fuerza y en su lugar queda un amor más puro, más maduro, más libre de exigencias. Porque al final no se trata de si papá lo hizo bien o mal, sino de cómo elegimos llevar su presencia dentro de nosotros. Permítete sentir, permítete ver a tu padre con otros ojos, no para cambiar el pasado, sino para darle un nuevo significado dentro de ti.